Entonces, voy a hablar a partir del caso de Francia. Nós tivemos uma epidemia com 3 e agora 4 olas sucessivas e vários episódios de confinamento. E foi um choque muito grande no mercado de trabalho y también en la actividad de trabajo, con mucha confusión en la organización del trabajo, con los gestos, las medidas de protección en el local de trabajo que fueron muy numerosas y muy invasivas en la actividad de trabajo. Entonces, voy a dar los grandes resultados de una investigación estadística que nós hicimos en el Ministerio de Trabajo en Francia. Y voy a describir las consecuencias del COVID-19 de la crisis sanitaria sobre el trabajo, con una tipología de las consecuencias de la crisis para los trabajadores. Y voy a terminar por un enfoque particular sobre la cuestión del teletrabajo. La investigación en que se basea mi intervención es la encuesta Tracker sobre el vécu du travail et du chômage pendant la crise sanitaire COVID-19. Entonces, fue una investigación que nos hicimos en el primer trimestre de este año con 17.000 empleados que respondieron a un cuestionario por internet y por correo, cuestionario bastante amplio, 20 minutos para completarlo. Y la muestra final es compuesta de personas de entre 20 y 62 años que tienen una ocupación en enero de 2021. Los principales resultados son descritos en este slide. Yo voy a intentar explicar el significado de este gráfico. En rojo es la proporción de personas que dicen que la situación peoró, se quedó más difícil para ellos desde en comparación con antes de la crisis sanitaria. Entonces, por ejemplo, sobre la duración del tiempo de trabajo, 17% de las personas dicen que la duración del trabajo fue ampliada en relación a la situación antes de la crisis sanitaria y 10% dicen que la duración del trabajo fue reducida. Y así que se puede leer ese gráfico. Y los principales resultados, ustedes pueden ver una tendencia a un cierto acréscimo de la intensidad del trabajo. 21% de personas dicen que la intensidad del trabajo fue aumentada. Y también las eficiencias emocionales, 26% dicen que aumentaron las eficiencias emocionales. Y obviamente la precariedad, la inseguridad en el empleo, 26% responde que hubo un aumento, un acréscimo en ese sentimiento de inseguridad en el mercado de trabajo. Dos puntos más favorables son la autonomía, donde
un poco más de personas dicen que tuvieron un aumento en el grado de autonomía en el trabajo y también la cuestión del sentido del trabajo. Muchas personas, voy a describir un poco más adelante, entonces, 18% de la muestra respondió que el sentido del trabajo fue mejor durante la crisis sanitaria. Ahora, hay una muy amplia diversidad de situaciones y para describir esa diversidad, nós hicimos una clasificación para establecer una tipología de los trabajadores de los cambios de las condiciones laborales durante la crisis. La primera clase de trabajadores son mayoritaria, 50%, no descreveram muchos cambios de trabajo en relación en comparación con el periodo anterior. Son principalmente trabajadores de la industria, de la construcción, de la agricultura, o también madres de día, mas a maioria hombres mais idosos en sectores poco afectados por la crisis sanitaria. La segunda clase es una clase caracterizada por la intensificación del trabajo y el aumento de la inseguro, pero también estos trabajadores describen una situación con más autonomía y un sentido de un trabajo más útil, un acréscimo en el sentimiento de utilidad del trabajo. Son profesionales de salud, son también policiales, profesoras, trabajadores del comercio, más personas más cualificadas en média, una mayoría de mujeres y son concentradas en las actividades llamadas de primera línea. Ustedes ven que hay una fuerte proporción que describe una intensificación del trabajo, una intensificación de las resistencias emocionales. La tercera clase, nós llamamos de trabajo degradado, son 10% de la muestra y describe una situación bastante catastrófica en todas las dimensiones de las condiciones laborales. Muchas cosas pioraron, salvo tal vez la cuestión de la autonomía, pero los daños de autonomía es más una autonomía desqualificada, uma autonomia sem recursos. E são também em profissões semelhantes com a classe 2, profissões de saúde, professoras, trabalhadores do setor bancário, também trabalhadores bastante qualificados, e a maioria de mulheres. La cuarta clase es pequeña, es solamente 4% de la muestra y son en sectores que fueron parados por causa de la crisis sanitaria. No voy a pasar mucho tiempo comentando esa clase. Lo interesante para distinguir las dos clases más afectadas por la crisis, que son la clase intensificación, 32%, y la clase degradación, 10% de los trabajadores. Entonces, las diferencias tienen mucho a ver con la habilidad y el apoyo del management, la cuestión de los recursos puestos a disposición de los trabajadores por el management, por las empresas,
la cuestión de los objetivos que fueron reajustados para llevar en cuenta la crisis sanitaria y la cuestión de la solidaridad del equipo, del colectivo de trabajo. Son las características del grupo intensificación versus el grupo degradación que no tiene estas condiciones. Y que algunos estudios más cualitativos mostrar un fenómeno que algunos autores llamaron de desobediencia organizacional. En muchos casos, los equipos de trabajo tuvieron que inventar coordinación informal a través, por ejemplo, de grupos WhatsApp sin los jefes, tuvieron que auto-organizar su trabajo. Por el ejemplo más típico fue de los hospitales durante el comienzo de la crisis sanitaria. Una cierta marginación de las funciones de control y reporting en algunos casos que no tuvieron el mismo peso encima de los trabajadores. Y los estudios más cualitativos dan una paisaje de múltiples experiencias efímeras, pero memorables para los trabajadores. La salud psíquica fue muy afectada por la crisis sanitaria, pero ese riesgo de depresión que fue globalmente en la población activa multiplicado por 2, aumentó mucho más en las clases intensificación y degradación. Quiere decir que la cuestión del trabajo tuvo un impacto muy importante en la degradación de la salud mental de la población en general. Hubo una degradación importante de la salud mental, pero muy correlada, muy asociada a degradación de las condiciones laborales de algunos segmentos de la clase trabajadora. La contaminación en el trabajo y fuera del trabajo también depende mucho de las categorías, de las clases, de la evolución de condiciones laborales durante la epidemia. Por ejemplo, aquí nos vemos que la clase de degradación, los 10% que tuvieron una fuerte degradación de sus condiciones laborales, casi 30% fueron contaminados por el COVID, y en la mitad de los casos fue en relación con exposición en el local de trabajo. Las profesiones más Perdón, les pido... afectadas... eso. Tomás, vamos 15 minutos, quedan 5 más. Ok. Las profesiones más afectadas por la contaminación fueron, obviamente, como en todos los países, las profesiones de salud, los policiales y también los profesionales de la acción social y de seguridad. El teletrabajo fue multiplicado por 4 durante la crisis sanitaria y fue asociado con un aumento importante de la duración del trabajo, que no fue muy modificada por causa del teletrabajo. También hubo un aumento de la autonomía
aquí desse slide é poder organizar su trabajo de la mejor manera. Es más fácil para los teletrabajadores que para los otros trabajadores. La cuestión de los conflictos éticos, la posibilidad de hacer un buen trabajo es muy más difícil con 3 o 4 o 5 días de teletrabajo por semana. Y también la cuestión del apoyo social del colectivo, del equipo de trabajo, es muy degradado cuando el teletrabajo es muy intenso. La conciliación con la vida personal se quedó más fácil, pero se quedó más fácil principalmente para los hombres. Las mujeres sufrieron bastante de más quejas de los familiares cuando hicieron un teletrabajo intensivo. El teletrabajo también es asociado con una salud física y mental debilitada y los riesgos psicosociales y también los riesgos musculoesqueléticos fueron bastante acrescidos para los teletrabajadores más de 3 días por semana. Finalmente, el teletrabajo, paradoxalmente, no protege del COVID-19. Usted ve aquí en este slide que las personas con 4 o 5 días de teletrabajo por semana no tienen una tasa de contaminación más baja que los otros trabajadores. Eso porque se contamina menos en el trabajo, pero se contamina mucho más en la esfera privada, cuanto más las personas tienen viviendas estrechas, mucha sociabilidad amistosa y en ciudades grandes. Ese resultado fue bastante inesperado y polémico. Para concluir, yo diría que la crisis del COVID fue un sufrimiento para muchos, pero también para muchos trabajadores en la primera, segunda o tercera línea, que nós vivemos un aumento de las desigualdades sociales en salud, a pesar de que el daño causado por el teletrabajo afecta más las categorías más cualificadas de la salarial. Y para terminar, el teletrabajo es asociado con algunos avances en términos de autonomía y de conciliación para los hombres, pero también con horas de trabajo más largas, debilitamiento de los equipos, de la solidaridad colectiva y paralización de la salud. Ok, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tomás. Muy interesantes los datos que nos traes. Para el público, si quieren, a medida que vayan surgiendo inquietudes o dudas, las pueden ir volcando al chat, que las vamos a ir recogiendo a lo largo de las exposiciones para después transmitirlas a los expositores. Roxana, seguís vos. Creo que tenés habilitado para compartir. Adelante. Bueno, se ve ahí, Ana, ¿no? ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias antes que nada a los organizadores de este evento, a ACET, por permitirnos esta presentación y este debate, un poco mirando, en mi caso, más de América Latina, los impactos que ha venido teniendo el COVID en distintas dimensiones del mercado de trabajo y la desigualdad. Y déjenme empezar quizás con algunos datos que probablemente ya conozcamos todos, pero de alguna manera para
para enmarcar otros indicadores más específicos del mercado de trabajo. Todos sabemos que estamos en una crisis económica y laboral, social, de características y magnitudes inéditas, aún en nuestro continente, aún para la región caracterizada por fuertes shocks macroeconómicos en el pasado. Aún si comparamos con esos shocks, estamos viviendo una crisis sin precedentes. Aquí, solo para tener un ejemplo, lo que tenemos en este gráfico es la evolución del nivel de actividad desde enero del 2020 y termina allí en diciembre del 2020, para que vean esa V profunda que indica, que sugiere la magnitud, la profundidad de la caída en el nivel de actividad económico en los meses de marzo, abril, mayo, dependiendo del país. Esa reducción tan abrupta en el nivel de actividad económica obviamente se manifestó, y vamos a ver que se manifestó con creces en la evolución de los indicadores del mercado de trabajo, y aquí lo que tenemos es la evolución en el nivel de actividad, perdón, el nivel de ocupación, la evolución de la ocupación de los puestos de trabajo en igual periodo, y también allí vemos, dependiendo del país, pero fuertes reducciones, que en algunos casos incluso se extendió aún más que lo que se observó en materia de contracción del nivel de actividad económica. En promedio en la región, el PIB cayó alrededor de 7% el año pasado, que, como yo les decía, aún si comparamos con crisis previas, es una magnitud muy, muy importante. Solo para tener un ejemplo, en la crisis de la deuda en 1983, el PIB regional de América Latina y el Caribe tuvo una caída de algo menos del 3%, y en la crisis financiera del 2009 de alrededor del 8%. Contra esas crisis, la que estamos viviendo en este momento, o en particular la del 2020, fue del orden del 7%. Ello implicó, como les decía, una reducción en el nivel de ocupación aún de mayor intensidad, del orden del 10%, lo cual significa que la respuesta del mercado de trabajo, en particular lo que tiene que ver con la ocupación, con los puestos de trabajo, fue incluso más intensa que la propia caída del producto, y esto tuvo que ver con algunos ajustes inéditos que aparecieron en el mercado de trabajo, algunos de los cuales voy a mencionar en unos minutos. En total, aproximadamente la región perdió algo así como 26 millones de puestos de trabajo el año pasado, siendo además la región más afectada, o una de las regiones más afectadas a nivel mundial en los indicadores del mercado de trabajo. Ese es el panorama durante el 2020, pero si uno mira lo que ha pasado en este primer semestre, o los primeros meses, dependiendo la información que tenemos para los países, tanto lo que tiene que ver con el nivel de actividad económica como en el empleo, verán que en la mayor parte tenemos estancamiento, digamos, o leves recuperaciones luego de la recuperación observada desde la segunda mitad del año pasado, tanto lo que tiene que ver con recuperación económica como con recuperación del empleo. Si uno mira estos primeros meses, este primer semestre del 2021, fueron bastante decepcionantes, tanto en términos económicos como incluso aún más en términos de empleo, en donde, si ven dónde estamos parados en materia de empleo respecto del punto inicial previo a la pandemia, la brecha es inclusive mayor que lo que observamos en el nivel de actividad económico. Por supuesto, lo que está detrás de esto son las nuevas olas de contagio, procesos de vacunación más lentos de lo que esperábamos previamente, y por supuesto entonces nuevas medidas de confinamiento que de alguna manera detuvieron esa recuperación económica que teníamos, parcial por cierto, que teníamos desde mediados del año pasado. Si uno mira una perspectiva algo más de largo plazo y miramos ya los indicadores tradicionales, la tasa de ocupación, la tasa de desocupación y tasa de participación económica, y comparamos los últimos 2 años, fundamentalmente 2019 y 2020, ahí se ve claramente cuál ha sido la abrupta reducción en la tasa de ocupación, que es son las columnas azules, que fue acompañado por una fuerte reducción en la participación económica, que son las columnas grises, y un aumento de 2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Esa tasa del 52% de tasa de ocupación promedio para la región, además es un registro mínimo desde que se tienen registros a nivel regional, y como les decía, esta fue una de las regiones más golpeadas en el contexto de la crisis, y es más, si uno mira en vez de la ocupación, como les voy a mostrar en unos minutos, mira las horas trabajadas, claramente la región ha sido la región que ha experimentado mayor contracción en las horas trabajadas totales, que de hecho la contracción duplica la que se observa a nivel global. Como les decía anteriormente, de la mano de esa caída
muy fuerte en la tasa de ocupación, también vemos una reducción muy fuerte en la tasa de participación económica. Aproximadamente, en promedio para la región, el 80% de las personas que perdieron su puesto de trabajo en el medio de la pandemia, en el medio del año 2020, transitaron hacia afuera del mercado de trabajo, por eso se ve esa caída tan fuerte en la participación económica, que por supuesto aminoró fuertemente el impacto de la reducción, de la destrucción de empleo sobre la tasa de desempleo. De hecho, si uno mira la dinámica trimestre a trimestre, ahí se ve muy claramente la contracción en el segundo trimestre, tanto en la tasa de ocupación como la de participación económica, y luego lo que se observa es una recuperación parcial de todos estos indicadores. Si miran el último trimestre del 2021, que por supuesto estoy cometiendo un error al compararlo con el trimestre inmediatamente anterior, sobre todo porque hay un tema de estacionalidad, pero simplemente para mostrar que entre el cuarto y el primero no ha habido cambio significativo a nivel regional en estos indicadores, y sobre todo para comparar el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020, en donde tenemos algo así como 3 puntos menos de participación económica, 3,5 puntos menos de tasa de empleo, y con una tasa de desempleo de 2 puntos porcentuales mayores que al comienzo de la pandemia. Por supuesto, esto es un panorama particularmente preocupante, sobre todo además teniendo en cuenta que justamente la participación económica no se ha recuperado completamente y que por lo tanto entonces el flujo de personas que todavía están volviendo al mercado de trabajo luego de esa salida tan importante, que además muestra obviamente un hecho inédito, digamos, porque en crisis anteriores no hemos tenido esta salida tan masiva del mercado de trabajo luego de perder una ocupación. Por supuesto, eso se dio fundamentalmente, como estamos viendo aquí, entre el primer y segundo trimestre del 2020, era pleno momento de confinamiento importante y de medidas de distanciamiento social en la región, en donde, por un lado, aquellas personas que perdían una ocupación tenían pocas alternativas de hacer una búsqueda activa de empleo, por las medidas que les mencioné previamente, pero además era un contexto completamente desfavorable que obviamente generaba desincentivos a esa búsqueda activa en el mercado de trabajo, y como les decía, eso obviamente redujo y mucho la presión de esa pérdida de empleo sobre la tasa de desempleo. Alguna estimación que hicimos a nivel regional, esa tasa de desempleo que pasa del 9 al 11 o al 12% entre el segundo y tercer trimestre del 2020 hubiera sido mayor al 20% en la región, promedio en la región, si esa población que perdió empleo se hubiera mantenido dentro de la fuerza de trabajo. Otro hecho importante que marca no solo que la tasa de desempleo entonces claramente ha sido un indicador insuficiente para dimensionar la magnitud de la crisis laboral en este contexto, también lo es la tasa de empleo, también lo es la tasa de ocupación, porque como podemos observar claramente en los distintos países de la región, y lo mostramos en este gráfico, no solo hubo caída de empleo, sino hubo una caída con mayor intensidad en las horas trabajadas. De hecho, decíamos que la reducción en promedio de las horas trabajadas en la región más que duplica lo que se registró a nivel mundial, a nivel global, y aquí en este gráfico lo que mostramos es la comparación en las columnas azules de las horas trabajadas en cada uno de los países, la variación entre el cuarto trimestre del 2019 y segundo del 2020, y en paralelo para ellos mismos países, la reducción, la contracción en el volumen de ocupación, en el volumen de empleo. Como observamos en casi todos los países, la magnitud de las horas trabajadas, de la caída, supera, en algunos casos duplica o triplica la magnitud de la caída en el empleo. Y esto tiene que ver, obviamente, con la misma caída del empleo, que reduce a cero las horas trabajadas, pero también hubo fuerte reducción entre aquellos que continuaron estando ocupados. Sea porque continuaron estando ocupados, pero suspendidos temporariamente, y por lo tanto entonces trabajando también horas cero, más aquellos que siguieron trabajando, pero con una intensidad horaria más baja. Cuando uno ya empieza a mirar esa recuperación parcial que mostrábamos previamente, que se da fundamentalmente desde la segunda mitad del 2020, lo que observamos es un comportamiento simétrico, pero con signo contrario en términos de la evolución de la dinámica de las horas trabajadas vis a vis la evolución del empleo. Como observamos en todos estos países, se recupera con mayor intensidad el volumen de horas trabajadas vis a vis el volumen de empleo. Por supuesto que esto es habitual en las crisis, porque en realidad los primeros pasos de salida
de recuperación de los indicadores del mercado de trabajo suele verificarse de esta manera, suele verificarse primero con mayor intensidad en las horas trabajadas para luego recién empezar a reaccionar el empleo, pero que en esta coyuntura esto fue más importante porque, como les decía, un conjunto no despreciable de trabajadores quedaron vinculados, quedaron como ocupados con un vínculo laboral, pero como suspendidos temporariamente, y esos fueron los primeros trabajadores que volvieron en promedio, que volvieron a sus puestos de trabajo. Entonces no hay reacción necesariamente de creación de nuevos puestos de trabajo, sino de recuperación de horas perdidas. Cuando uno mira en detalle los movimientos laborales, y efectivamente empezamos a mirar qué ha pasado con el empleo, no a nivel global, sino para distintos grupos de trabajadores, y yo aquí solo voy a mostrar una de las dimensiones, pero hay otras dimensiones que son bien interesantes cuando uno analiza la composición del empleo en toda esta dinámica, tanto en la contracción como en la recuperación parcial desde mitad del año pasado, aparece otro hecho inédito, además del que mencionábamos, o de los que mencionábamos previamente, y que tiene que ver con el comportamiento de la informalidad laboral vis a vis el comportamiento de la formalidad laboral. Si uno mira cuáles han sido las reacciones o cuál ha sido el comportamiento de los puestos de trabajo informales en crisis previa, como probablemente todos sepan, en América Latina el empleo informal, tanto asalariado como fundamentalmente cuenta propista, por cuenta propia, han jugado tradicionalmente un rol de colchón, un rol contracíclico. En la medida en que se pierde empleo asalariado, y especialmente empleo asalariado formal, el empleo informal solía tener un rol contracíclico y de alguna manera amortiguaba los impactos económicos sobre el volumen total de empleo. En esta crisis aparecen justamente comportamientos diferentes a los de crisis previas, porque efectivamente vemos una caída en el empleo formal. Yo aquí no tengo los agregados, no se los voy a mostrar por una cuestión de tiempo, pero uno observa, si uno mira, por ejemplo, los registros administrativos de empleo formal para los distintos países que tenemos información de América Latina, se observa que esa caída del empleo formal ha sido importante, y en muchos países han sido los más importantes esas caídas desde que se tienen esos registros administrativos para los distintos países, y esas caídas han sido intensas aún con las medidas de sostenimiento para la relación formal que se han aplicado en un conjunto importante de países de América Latina. Sin embargo, cuando uno compara esas caídas del empleo formal con las caídas del empleo informal, resulta que en esta crisis, en vez de amortiguar esa caída total del empleo formal, el empleo informal contribuyeron a esa caída y aún más con mayor intensidad que el empleo formal. No sé si se alcanzan a ver, estos son gráficos, ejemplos de algunos países, y algunos datos están puestos un poco más grandes en el texto. En estos gráficos lo que tenemos en líneas negras es la evolución del nivel de actividad desde previo a la pandemia y hasta el último dato que tenemos disponible, y luego aparecen dos líneas más. La línea azul es el empleo formal, la línea naranja es el empleo informal. Salvo en Perú, que es el gráfico que está abajo de todo, verán que las panzas, las caídas del empleo informal en todos los casos son significativamente más elevadas que la del empleo formal. Cuando uno mira cuánto explica de la caída, la reducción de los puestos informales en el total de la caída del empleo durante la primera mitad del 2020, por ejemplo, explica más del 80, entre el 80 y 90% de la caída total del empleo en Argentina, México y Paraguay, algo menos en Costa Rica, en Chile, en Brasil, pero es el 50% o más de la caída explicado por el empleo informal. Entonces, cae el empleo formal, cae el empleo informal con mayor intensidad, y pasa algo que parece paradójico en el contexto del medio de la crisis, que es que se reduce la proporción de empleo informal en el total del empleo. Se reduce la tasa de informalidad en el total del empleo, por supuesto de manera temporaria, pero tiene que ver con esto, digamos, con el colapso generalizado en la demanda de empleo que pega más fuerte en los puestos informales respecto de los puestos formales. De alguna manera, pero... Perdón, sí, van 15 minutos. Dale. De alguna, sí, perfecto. Entonces, déjame que paso esto rápidamente. Cuando uno mira qué pasa en la segunda mitad de los 2000 y sobre del 2020 y en lo que tenemos hasta ahora, en realidad se da un comportamiento diferente en términos de que la recuperación parcial del empleo ha estado liderada por las ocupaciones informales. Como vemos acá, también si uno mira ahora la contribución, no a la pérdida, sino a la recuperación parcial del empleo, los porcentajes que han contribuido
el empleo formal vis a vis el informal da muestra de una recuperación mayormente liderada por los puestos informales. A tal punto que en algunos países, de hecho, los últimos datos que tenemos, la tasa de informalidad volvió a los niveles prepandemia y en algunos casos la está superando. Cuando uno mira las transiciones laborales detrás de estos comportamientos, lo que observamos es que parte de esta recuperación tiene que ver con la vuelta al mercado de trabajo de aquellos que habían salido fuera de la fuerza de trabajo, pero si quieren, más preocupante aún, lo que vemos es una incipiente tendencia, todavía no muy robusta a nivel regional, pero una incipiente y preocupante tendencia de informalización de aquellos puestos que habían quedado formales. O sea, quiénes contribuyen o desde dónde se contribuye al aumento, a la recuperación de estos puestos informales. Parte son transiciones desde fuera del mercado de trabajo a puestos informales, pero en parte también ahí empiezan a haber tendencias desde puestos formales hacia puestos informales, generando entonces un crecimiento más acelerado de los puestos informales vis a vis los puestos formales. ¿Qué ha pasado en materia de ingresos? Bueno, acá hay un punto importante que lo voy a mencionar antes de hacer referencia a estos números. Acá hay un punto importante. Si uno piensa que se han destruido con mayor intensidad los puestos informales, y además algo que yo no mostré aquí, también se destruyeron con mayor intensidad los puestos de las personas, de los trabajadores de menores calificaciones. Se han destruido más los puestos ocupados por jóvenes y las ocupaciones femeninas. Todo nos da una idea de que efectivamente lo que se destruyó con mayor intensidad son los puestos que estaban inicialmente ubicados en la parte inferior de la distribución, porque son los trabajadores de menores ingresos, informales, mujeres, jóvenes de menores calificaciones, y por lo tanto nos queda un mercado de trabajo más sesgado hacia ingresos laborales más elevados, en el sentido de que los trabajadores de menores ingresos perdieron sus puestos de trabajo, y cuando yo voy a estimar nuevamente en cada uno de los trimestres los ingresos laborales promedios, tengo un sesgo porque la parte baja de la distribución se cayó. Entonces, eso es un punto que hay que tener presente, porque de hecho, si hacemos los promedios, por ejemplo, en Argentina, trimestre a trimestre, resulta que nos da un aumento en los salarios, en los ingresos horarios promedio, pero tiene que ver obviamente con que hay un cambio en la composición del empleo. Sin embargo, cuando uno toma los ingresos laborales, la masa total de ingresos laborales per cápita, donde incluimos cantidad de trabajadores y los ingresos, y sumamos entonces la masa total de ingresos, podemos ver, esto para un set de países, que las caídas claramente han sido caídas, obviamente lideradas fuertemente por la caída en la cantidad de ocupados que ha habido en estos países. En todos los casos son caídas significativas, en mayor magnitud, en menor magnitud en distintos países, pero muy significativas en todos los países de América Latina, y además justamente por lo que decíamos previamente, en donde la caída fue más intensa entre los ocupados informales, verán que la masa total de ingresos, la reducción ha sido mucho más intensa, salvo en el caso de Perú, donde en Perú, como habíamos visto, caen más las ocupaciones formales respecto a las informales. En el resto de los casos, la contracción de la masa total de ingresos entre los ocupados informales ha sido significativamente más elevada que entre los ocupados formales. Entonces, si uno mira que efectivamente han sido los trabajadores ubicados en la parte inferior de la distribución quienes perdieron mayor cantidad de puestos de trabajo y de horas trabajadas, eso se traduce en masas de ingreso que están cayendo fuertemente. Y si además consideramos la relación estrecha entre los ingresos laborales y los ingresos totales familiares, eso da cuenta de impactos desigualadores muy, muy significativos, incluso con mayor intensidad que en crisis previas, porque justamente fueron muy intensos los impactos agregados en el mercado de trabajo y muy sesgado hacia los trabajadores de menores ingresos, que se correlacionan con posiciones en la escala inferior de la distribución de los ingresos totales familiares. Aquí lo que tenemos es cómo ha sido la variación del ingreso per cápita familiar entre 2019 y 2020 por quintiles de ingreso, desde el 20% de menores ingresos hasta el 20% de mayores ingresos, y vemos, este es un ejemplo de 3 países, Argentina, Costa Rica y Perú, que los impactos han sido sistemáticamente y significativamente más importantes en la parte inferior de la distribución
en la parte alta de la distribución, y por lo tanto esto da cuenta de los impactos fuertemente desigualadores de esta pandemia, y que por supuesto se correlaciona también con los datos que ha estado publicando la CEPAL respecto a los impactos muy fuertes en los niveles de promedio y en los países individuales en términos de pobreza y de indigencia. Entonces, algunas reflexiones finales, y con esto termino. Claramente, volviendo a lo último que estoy mencionando, hay un impacto muy fuertemente desigualador de esta crisis en la región, a pesar de que los países han implementado conjuntos muy importantes de políticas, tanto en lo que tiene que ver con el sostenimiento de la relación laboral formal, como medidas de transferencia de ingresos para trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad. A pesar de esos paquetes importantes de ayuda, los impactos en términos de distributivos y de pobreza han sido muy significativos en toda la región, y esta recuperación basada en puestos precarios informales intensifica aún más esta idea del fenómeno del trabajador pobre. Las brechas en materia de género se han incrementado fuertemente. En materia, por ejemplo, de participación económica, algunos países de participación económica femenina han retrocedido 10 o 15 años, y lo que vemos es que esa brecha en términos del proceso de recuperación se mantiene o incluso se ha intensificado entre hombres y mujeres. Y además de estos impactos de la pandemia, aparecen otros efectos que ya venían previo, obviamente, a la pandemia, y que todavía es muy pronto para saber si se han ralentizado o se han intensificado, y que tiene que ver con los cambios tecnológicos, las demandas de nuevas ocupaciones y nuevas, digamos, de alguna manera no nuevas, pero se han intensificado nuevas formas de trabajo, como tiene que ver efectivamente, como se mencionaba en la presentación anterior, con el teletrabajo o el trabajo basado en plataformas, que se han visibilizado claramente en este contexto de pandemia y que generan nuevas oportunidades laborales, pero también nuevos desafíos, sobre todo en materia de regulación de esas nuevas formas de trabajo. Y en paralelo, obviamente, se hizo aún más evidente de lo que ya era previo a la pandemia, cómo avanzamos hacia esquemas más universales y de mayor cobertura de protección de ingresos. Por un lado, cómo avanzar y fortalecer todos los mecanismos de universalización de la protección a la niñez, pero también lo que ha sido evidente en esta crisis, que obviamente la magnitud de la crisis y que ha alcanzado poblaciones cuyas crisis previas no habían alcanzado, los estados nacionales han tenido que salir a intervenir y a sostener ingresos a una población mucho más amplia de lo que se intervenía y se protegía en crisis previas. Y si quieren, ahí hay un paso importante que han dado estos países, es que ha sido la visibilización de un conjunto importante de trabajadores, muchos de ellos obviamente informales, para los cuales no se tenía información, no se tenía registro, pero ahora hay que institucionalizar esos avances y ver cómo se canalizan estas medidas de transferencia de ingresos y fundamentalmente cómo se las integra con políticas activas del mercado de trabajo, sumado obviamente a que ya no se requiere solo sostener los puestos formales, sino que claramente la región necesita avanzar hacia esquemas más fuertes, digamos, y de mayor alcance de incentivar la creación de nuevos puestos formales. De otra manera, claramente el crecimiento de la informalidad laboral va a ser un hecho efectivo en la región, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos, no solo que falta volver personas al mercado de trabajo, no solo que puede aparecer el fenómeno del trabajador adicional, sino cómo prevenir estos típicos tránsitos en contextos de crisis o de baja demanda de empleo, que tiene que ver con tránsitos desde una posición formal hacia una posición informal. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Gracias, Roxana. Bueno, muchas gracias. Les reitero que si alguien quiere ir incorporando ya al chat alguna pregunta o comentario, podemos ir anotándola para cuando termine la ronda de exposiciones. Marcia, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me gustaría antes que nada agradecer a SET por la oportunidad de participar de este debate, sobre todo a Lucila por la invitación, y bueno, decir que es un placer estar aquí con los compañeros de exposición como Tomás Coutreau y Roxana Mauricio, y bueno, también a los que nos están ayudando como Ana y Noel. Y por último,
último, me gustaría también decir que voy a pedir disculpas también por mi portuñol. Yo soy brasileña, a pesar de que estoy viviendo en México en este momento, pero nunca se pierde el acento, ¿verdad? Bueno, entonces, pasando a mi exposición, a mi ponencia, ¿no? Yo voy a hablar en primer lugar un poco de la situación de Brasil, que es la que he estado estudiando en este tiempo todo de pandemia. Pero después, a raíz de todo esto y un poco también de lo que hablaron los compañeros, intentar pensar un poco qué significa esta crisis, ¿no? Bueno, la situación de Brasil es, delante de la pandemia, es espantosa porque ella se entrecruza con una crisis económica y política que está planteada para el país desde 2015, ¿no? Una crisis económica que viene desde el final del gobierno del PT, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la crisis política, con la dificultad de que el gobierno promoviera sus políticas, ¿no? Incluso por una postura del Congreso, ¿no? Que no aprobaba absolutamente nada de las medidas planteadas por el gobierno, y bueno, una crisis política que terminó con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que fue un golpe, de hecho, ¿no? Porque vino a raíz de un argumento de que Dilma había hecho había cometido errores que de hecho después, algún tiempo después, los órganos responsables por estas situaciones dijeron que Dilma no había cometido ninguna irresponsabilidad fiscal, que fue la acusación, o sea, fue un golpe, ¿no? Bueno, pero a partir de este golpe, nosotros, la crisis económica solo se aprofundó porque entonces vino un gobierno interino y después del gobierno interino vino este gobierno espantoso de Bolsonaro que estamos viviendo en este momento y que es un gobierno que no ha hecho nada para disminuir, para enfrentar la crisis económica y tampoco para enfrentar la crisis de la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria. Entonces nosotros estamos en una situación, no sé si Roxana encuentra esto en sus datos para América Latina, pero yo creo que es una situación de las más lamentables, de las más difíciles de América Latina en este sentido, ¿no? O sea, tenemos casi 600.000 muertes en Brasil y tenemos millones de infectados, ¿no? La economía está yendo, ¿no? Escalera abajo. Tenemos una tasa de 14% de desempleo, 30 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, incluso en una situación de crisis alimentaria, ¿no? Una cuestión que ya había sido resuelta por el gobierno, por los gobiernos del PT, ¿no? Tenemos una disminución muy importante de la renta del trabajo, una disminución muy importante, como planteó Roxana, ¿no? Del trabajo formal, ¿no? Entonces, incluso de aumento del trabajo informal cuando comparado con el trabajo formal, ¿no? Una situación de sufrimiento, ¿no? Especialmente los trabajadores que están en la base de la pirámide social, también como dijo Roxana, y también como apuntó Tomás, ¿no? Para la situación de Francia. Y bueno, una situación
de sufrimiento, perdón, que afecta de manera muy importante a las mujeres, ¿no? Sea porque ellas están especialmente en las tareas de cuidado, ¿no? Que son las tareas que están adelante, ¿no? En este enfrentamiento de la crisis, sea porque ellas están teniendo que dar cuenta de todos los trabajos de cuidado en su ámbito doméstico, sea porque en Brasil la actividad de las empleadas domésticas es la segunda mayor actividad, ¿no?, de concentración de trabajadores en Brasil, o sea, hay muchas mujeres que están en esta actividad, ¿no? Entonces, y también por el teletrabajo, ¿no? Que cuando se mezcla con la situación de aislamiento, ¿no? O sea, de lockdown, y toda la familia está en la casa, la mujer tiene que hacer todos los trabajos de cuidado de la familia, que se intensifica mucho, además de su trabajo de manera en línea, ¿no? Entonces es un aumento espantoso de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de hecho lo que vemos aquí por las ponencias es que la situación es una situación de crisis muy fuerte en todos los países. Tal vez en mi país, ¿no?, en Brasil, esta cosa haya tomado dimensiones más fuertes por esta crisis económica y política que ya me referí, que estaba ya muy fuerte antes de llegar la pandemia, ¿no? Pero que tiene que ver también con una situación más general, ¿no? O sea, Brasil no es el único país que está viviendo en este momento bajo un gobierno autoritario de esta magnitud como es el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos, de hecho, mucho más que una crisis sanitaria. Esto es lo que quería plantear un poco aquí y tal vez profundizar un poco con ustedes, ¿no? O sea, para mí pensarlo después de la pandemia, que es el nombre de esta mesa, ¿no?, nos obliga a buscar entender lo que es esta crisis sanitaria. En primer lugar, habría que profundiza todas esas situaciones de pobreza, de degradación del mercado de trabajo, de sobreexplotación del trabajo de las mujeres, de disminución del trabajo con acceso a derecho, todo esto que ya hablé, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar en primer lugar en esta crisis sanitaria como parte de una crisis más amplia, ¿no?, que es en primer lugar una crisis ecológica, porque este virus tiene todo que ver con el hecho de que el virus pierde su hábitat con el deforestamiento, con la contaminación de ríos y mares, y empieza a contaminar las personas, ¿no? Entonces, esta crisis ecológica también es parte de una crisis multidimensional, mucho más amplia, ¿no? Es una crisis social, una crisis de la reproducción social, una crisis económica, una crisis económica que tiene que ver con el aumento espantoso de la desigualdad social en nuestros días a nivel mundial, ¿no? Una crisis política con esta difusión del autoritarismo en varios países del mundo, además de la crisis ecológica a que ya me referí, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado con el desarrollo del capitalismo a lo largo de la historia y sobre todo en su forma actual, que es el neoliberalismo, que ha exacerbado las tendencias de crisis que son constitutivas del capitalismo. Entonces, para mí, o sea, yo creo que discutir la pandemia es discutir
o lo que viene después de la pandemia es discutir cómo el capitalismo va a enfrentar esta crisis que es multidimensional, ¿no? Y especialmente en este amontonado de crisis que se interconectan y que profundizan una a la otra, ¿no? Que se entrecruzan, ¿no? Se imbrican y que hacen con que todas estas crisis se profundicen a la vez, ¿no? Entonces, pero en esta situación hay una crisis que a mi juicio es tal vez la más, yo no diría la más importante, pero la que más resalta a la vida, es la crisis de la reproducción social, porque ninguna sociedad puede vivir, puede convivir por un largo periodo de tiempo, porque con la crisis de la reproducción social es la propia existencia de la sociedad que se ve amenazada, ¿no? Y yo creo que esta crisis de la reproducción social es provocada a la vez por la retirada del Estado de los servicios públicos que apoyaban a la reproducción social, como por ejemplo las guarderías públicas, el atendimiento público a la salud, los comedores públicos, las lavanderías públicas, la educación pública de calidad. Y esto es mucho más grave en los países latinoamericanos que en los países europeos, pero es una tendencia mundial hoy en día, ¿no? Y por las innumerables medidas que fueron tomadas por el capital, visando a la disminución de los salarios, como por ejemplo las reformas laborales en varias partes del mundo, ¿no? Lo que ha provocado el aumento del trabajo remunerado por los integrantes de las familias, ¿no? Incluso con una entrada muy grande de las mujeres en el mercado de trabajo, lo que tiene que ver un poco con la sustitución del modelo de familia del hombre proveedor y la mujer cuidadora para un modelo de familia de los dos proveedores, ¿no? Porque ya un solo sueldo no es suficiente. Por supuesto que esto tiene que ver también con todo un movimiento de las mujeres en busca de su autonomía y todo esto, ¿no? Pero yo estoy intentando analizar cuál fue el movimiento del capital, ¿no? Bueno, entonces esto ha empujado a las mujeres a buscar el trabajo remunerado, lo cual, juntamente con esta búsqueda por la autonomía económica por parte de las mujeres, ha provocado esta dupla jornada de trabajo y una crisis del cuidado que ya era anterior a la pandemia, ¿no? Incluso muchos estudios sobre desigualdad de género, estudios, por ejemplo, hechos por Nancy Fraser, por Titi Bhattacharya, por Cynthia Rutza, por varias estudiosas por Eleni Hirata en Francia, ¿no? Han apuntado esto, ¿no? Una crisis del cuidado que es, de hecho, una crisis de la reproducción social y que es anterior a la pandemia, ¿no? Esto todo ya estaba planteado antes de la pandemia, por esta situación que tiene que ver con la profundización del neoliberalismo, especialmente después de los años de la crisis de 2008-2009, ¿no? En que estas tendencias de disminución de los salarios, de degradación del trabajo, se ha profundizado mucho, ¿no? Entonces, lo que ocurrió... Discúlpame, Marcia, van 15 minutos, quedan 5 más. Ok, ya voy encerrando entonces. Entonces, estas tendencias ya estaban planteadas antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia, yo creo, fue profundizar estas tendencias, ¿no? Y profundizar de una manera brutal, ¿no?
por esto que yo dije, ¿no? O sea, la crisis sanitaria afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, porque ellas siguen encargadas del trabajo de reproducción social en un momento en que las familias están en las casas, los hijos están en las casas, ¿no? Por todas las medidas que tenían que ser tomadas, ¿no? De aislamiento y todo esto, pero lo que pasa es que como no fueron tomadas en el mismo momento medidas que pudieran disminuir esta sobrecarga sobre las mujeres están exhaustas y en los límites de sus fuerzas, ¿no? Bueno, yo he hecho con 3 otras compañeras, 3 otras investigadoras en Brasil, que son Magda Biavaski, Thais Lapa y Bárbara Vallejos, una investigación sobre las mujeres en la pandemia, y oímos muchas mujeres decir, bueno, yo hago mi trabajo en línea después que toda la familia se va a dormir, y, o sea, lo hago en la noche, ¿no? Porque durante el día es imposible, porque tengo que cuidar de la comida, tengo que cuidar de los niños, tengo que cuidar del aseo de la casa, que se transformó en una cosa que no termina nunca, porque por el propio aumento de cuidado, de limpieza, por el peligro del virus, ¿no? De contaminación por el virus. Bueno, entonces es una situación que yo creo que es una situación absolutamente insustentable a la larga, ¿no? O a largo plazo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que este modelo de sociedad, del neoliberalismo, ¿no? También se encuentra en sus límites, ¿no? O sea, esto no puede seguir así, ¿no? Porque otras crisis sanitarias podrán venir, ¿no? Porque el proceso de destrucción ambiental sigue, de contaminación de ríos, mares, de deflorestamiento, todo esto sigue, ¿no? A pesar de que hoy se habla más de la cuestión del cambio climático de que cuando estaba Trump en el gobierno de Estados Unidos, pero la deforestación sigue. Por ejemplo, en Brasil, la deforestación de la floresta amazónica sigue y sigue en proporciones inimaginables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pensar lo que sería el futuro sería un poco plantearnos esto, ¿no? O sea, que esto no es sustentable a largo plazo, ¿no? Hay que buscar posibilidades de cambio de esto, ¿no? Y ahí yo creo que hay 2 posibilidades, ¿no? Una que sería alguna forma de recuperación del Estado social, ¿no? De forma a buscar la resolución de la crisis de la reproducción social, que solo puede ser resuelta junto con un intento igual de resolución de la crisis ecológica, ¿no? De la crisis económica, de la crisis política y todo esto, ¿no? O entonces pensarmos en una transformación social más profunda que signifique una superación del mismo capitalismo, pero esto ya sería una otra discusión, incluso porque estamos huérfanos de una utopía, ¿no? De una teoría que nos apunte un camino en este momento, ¿no? Solo para terminar, me gustaría decir lo siguiente. La teoría de la reproducción social, que es una teoría fuerte hoy, que iluminó un poco este planteamiento que estoy poniendo aquí, nos apunta de alguna forma que los actores sociales que podrán promover esta transformación, ¿no? Son todos los actores sociales que no están en este momento bajo la exploración, la dominación y la expropiación promovida por el capitalismo. O sea,
y tenemos que tener una idea de la clase trabajadora ampliada, que incluya no solamente los trabajadores asalariados, sino que también los trabajadores que trabajan por cuenta propia, los que trabajan en la economía gig, los y las no remunerados, o sea, los 99% de la población que se dedica a los trabajos de reproducción, de producción y de reproducción social, ¿no? Yo digo con esto termino, yo digo los 99% inspirándome en un libro de Nancy Fraser, Titi Bhattacharya y Cynthia Rutherford, que se llama El Manifiesto de los 99%, o sea, sería una nueva comprensión, ¿no?, de quién son los actores sociales importantes para hacer la transformación social de que tanto necesitamos en este momento. Es esto. Muchas gracias. Muchas gracias Marcia. Bueno, quiero agradecer especialmente, además de la presencia y la disposición, el esfuerzo de Marcia y de Tomás por hablarnos en nuestro idioma. La verdad que han sido muy claros ambos, les agradecemos por ese esfuerzo adicional que han hecho. Bueno, tenemos un espacio para comentarios y preguntas, no sé si quieren ir cargando algunas cuestiones alguna de esas preguntas o comentarios en el chat. Si quieren yo puedo arrancar, si no, con algunas mientras van aceitando los dedos quienes participan. También pueden abrir el micrófono si así lo desean. Quería hacerles algunas preguntas y si quieren después recogemos algunas inquietudes más antes de hacer una nueva ronda. Para el caso de la exposición de Tomás, que me pareció muy interesante y bueno, creo que nos muestra similitudes y diferencias. De hecho, él después, en todo caso, si querés vos, Tomás, comentarle a Roxana lo que comentabas hace un rato en el chat, entre los países y las regiones. Lo que te quería preguntar es si tenés información acerca de cuál era la situación inicial de aquellas personas que vieron empeorar su situación. Es decir, los que empeoraron eran, así como nos mostró claramente Roxana, en América Latina, quienes estaban peor o estaban en mejor situación relativa. Digo, pues son otras las variables también que vos nos mostrabas, ¿no?, en cuanto a la utilidad que le veían a su trabajo, etcétera. Entonces esa era una pregunta que te quería hacer, si contabas con alguna información adicional al respecto. Después, a Roxana, bueno, nos llenaste de información sobre la región, y me quedó ahí picando la preocupación por este proceso de informalización de los trabajadores formales que encontrabas, y te quería consultar si tienen alguna hipótesis, alguna cuestión adicional, alguna información adicional para aportar en ese sentido, porque entiendo que puede haber ahí cuestiones institucionales que estén jugando algún rol. Y con respecto a Marcia, más allá de estas grandes transformaciones que aparecen como necesarias, ¿no?, a partir de tu exposición, te quería consultar qué espacio pensás que hay con las instituciones actuales, ¿no?, pensando en la región o pensando en Brasil, qué posibilidades ves ahí de aportar a las resoluciones de algunas de estas crisis. Y bueno, mientras tanto, lo que les transmito el resto de los asistentes son felicitaciones a todos y agradecimientos. Por ahora no hay ninguna pregunta adicional, así que si quieren empezar una ronda, si tienen ustedes obviamente comentarios o consultas para hacer, será que recuperaron un poquito el aliento después de las exposiciones. Adelante, no sé quién quiere tomar la palabra, o si alguien del público también nos avisa y le habilitamos el micrófono. Sí, Marcia, adelante. Me gustaría hacer una pregunta a Tomás, que me pareció muy interesante de su exposición, Tomás.
lo que dijiste sobre la desobediencia organizacional, ¿no? O sea, que los trabajadores consiguieron salir de muchas de del control, ¿no? Del management sobre sus trabajos en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la investigación debe haber traído más información sobre esto, entonces te pido que si tú las tienes, que por favor comparta con nosotros. Y si tú crees a raíz de esta investigación que esto puede ser una tendencia más perenne, más de largo plazo, o es una cosa más efímera, pasajera, que cuando pase la pandemia, esto también deberá pasar. No sé si la investigación es suficiente para contestar esta pregunta, pero me pareció muy interesante que la investigación trajera esto a la luz, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que las presentaciones fueron muy complementarias. Yo intenté focalizar sobre la manera con que los trabajadores en Francia vivieron la experiencia subjetiva de ellos en relación a la crisis laboral. Pues es muy complementar con sus colocaciones más macro, más políticas, ¿sabes? Yo creo que tenemos que articular esos enfoques, es muy importante para la comprensión de la situación. En lo que cuando se trata de la subjetividad de los trabajadores durante la crisis sanitaria en Francia, obviamente los trabajadores más precarios, los trabajadores con contratos precarios, con interinos, con informales, porque también tenemos una cierta informalidad aquí. Ellos perdieron también sus empleos en el comienzo, en el inicio de la crisis sanitaria. También como Roxana mostró para América Latina. Pero en Francia se trata de una porción muy menor de la clase trabajadora que en América Latina. Más o menos entre 5 y 10% de la clase trabajadora, que es una situación muy precarizada y que encontró muchas dificultades en el inicio de la crisis sanitaria, pero ahora retomaron sus empleos precarios, más o menos. Entonces, para ellos la crisis fue una crisis de desempleo y de empobrecimiento, y más o menos está recuperada ahora con la salida. Hoy tenemos 80% de la población francesa vacinada, entonces la actividad económica más o menos regresando a normal. Bueno, más en relación a los trabajadores, yo diría, formalizados y menos precarios, yo creo que hubo esa experiencia, no fue generalizada, fue en algunos sectores, algunas empresas, algunas ocupaciones, pero hubo esa experiencia de autoorganización y de una cierta autonomización en relación al control managerial ordinario. Eso fue efímero, ¿no? Porque ahora el control patronal fue restablecido con toda fuerza y no sobró nada de esa experiencia, salvo en la conciencia de las personas. Yo creo que, por ejemplo, ahora los patrones en Francia lloran mucho porque dicen que muchos trabajadores no quieren más regresar a las condiciones laborales anteriores y se recusan a ocupar los empleos que
por ejemplo, en el servicio de salud o las aides-soignantes, no sé cómo se dice en castellano, pero por las personas que cuidan de las personas idosas en los hospicios no quieren más regresar a esos puestos de trabajo y hay muchas dificultades para reclutarlas de vuelta. Y hubo, yo creo, una cierta revolta contra la degradación del trabajo. Nós tenemos un debate ahora sobre la cuestión del sentido del trabajo. ¿Para qué nos trabajamos? ¿Es para seguir órdenes, para seguir procedimentos rígidos, cosas, una prescripción abstrata, o es para atender al usuario, atender a la persona doente, etc. Es realmente una discusión sobre la necesidad de recuperar el sentido del trabajo. Incluso con la discusión sobre las consecuencias ecológicas del trabajo. Muchos jóvenes en clase más alta, con diplomas de ingenieros, etcétera, están diciendo ahora nós no queremos trabajar para estas multinacionales que están acabando con la naturaleza, que están destruyendo la vida, etc. Y hay toda una discusión interesante, yo creo, una crisis de legitimidad del régimen de exploración del trabajo y de la naturaleza que el neoliberalismo realmente radicalizó, como Marcia dice. La crisis de reproducción social que tú describió es realmente sensible en las discusiones hoy en Francia en torno de la cuestión del sentido del trabajo. Yo creo que la subjetividad la subjetividad de los trabajadores está modificando a los pocos, ¿no? No es una revolución todavía, claro, ¿no? Las discusiones están mudando. La pandemia mudó las tonalidades de la discusión sobre la cuestión del trabajo. Yo creo. Gracias, Tomás. No sé si vos, bueno, Tomás, Rox, te comento que Tomás hace un rato escribía en el chat que lo que él veía en América Latina, o lo que vos presentabas sobre América Latina, difería bastante de Francia por las políticas de sostenimiento de ingresos a partir del Estado francés, ¿no? Que hicieron que el impacto sobre el empleo no fuera tan grande con este concepto de desempleo parcial, ¿verdad? Sí, a ver, hago alguna referencia al comentario de Tomás y aprovecho también a responder tu pregunta. Efectivamente, yo no mencioné demasiado sobre las políticas y las estrategias que aplicaron distintos países, simplemente lo que hice fue una referencia diciendo que en algunos países incluso con mayor intensidad que en crisis anteriores, porque la propia magnitud de la crisis así lo permitía, y porque buena parte o un conjunto importante de países pudo tener los espacios fiscales para, sea espacios propios o a través de endeudamiento, como para poder aplicar distintas medidas de apoyo durante la crisis, medidas que de alguna manera uno podría dividirlo en tres grandes pilares. Un pilar que tiene que ver con la referencia o la mención que hacía Tomás, sobre todo de proteger el empleo, como yo les decía, y acá implica obviamente proteger el empleo formal, la relación de empleo formal, que a su vez eso se canalizó a través de distintas vías de subsidio al salario, subsidio a la nómina, por ejemplo, como en el caso de Argentina, o más al estilo de Uruguay o Chile, que fueron extensiones, flexibilizaciones del seguro por desempleo, no solo para atender la propia figura de desempleo, sino para incorporar otras figuras que en el contexto de la crisis eran particularmente importantes, que era esto que yo mencionaba previamente, la suspensión temporaria o la reducción de horas.
por ejemplo, Uruguay o Chile, permitieron a las personas recurrir y a las empresas recurrir a la figura del seguro de desempleo, no necesariamente porque esas personas estaban desocupadas, sino porque habían visto reducir sus horas parcialmente o totalmente y se estaban como suspendidos temporarios. Eso obviamente ayudó y sostuvo el empleo formal, pero obviamente fue a la parte formal del mercado de trabajo, que si uno lo compara, un poco lo que decía Marcia o también Tomás, obviamente eso es una parte menor de la que puede representar en el mundo desarrollado. Otro pilar fue directamente el seguro por desempleo, que también hubo flexibilizaciones, porque todos saben que hay un conjunto acotado de países que tienen la figura del seguro por desempleo, pero que además para aquellos países que aún lo tienen, en general la cobertura es muy baja, justamente porque la gran masa que entra habitualmente al desempleo son trabajadores informales. Lo que se hizo fue flexibilizar los parámetros para que la población que sí estaba desocupada pudiera acceder al seguro de desempleo, pero obviamente uno de los pilares más importantes es el tercero, que tiene que ver con, que tuvo que ver, en algunos países continúa, dando transferencias a la población, básicamente población informal, que obviamente no podía acceder a estos pilares, tenían que ver con estar asociado, vinculado con un empleo formal. Entonces, en parte, obviamente, esos pilares, digamos, asociados al mundo formal es lo que de alguna manera protegió al empleo y de alguna manera evitó que hubiera aún más destrucción de la que efectivamente hubo, incluso para el empleo formal. Pero un poco yendo a lo que pasa ahora, digamos, y la pregunta de Ana Laura creo que se vincula con eso, esos grandes paquetes de ayuda que implementaron un conjunto importante, la gran mayoría de los países de la región, se han ido debilitando o de hecho algunos programas ya no están en funcionamiento. Y justamente esto que estamos viendo de estas transiciones hacia el mundo informal, claramente llama la atención que hay que continuar con esos programas, digamos, o sea, no estamos en la pandemia, digamos, no estamos, aún teniendo en cuenta que la región, un poco lo que decía Marcia, pero yo extendería buena parte de lo que dijo Marcia para Brasil, con mayor o menor intensidad para la región. El punto de partida previo a la pandemia era un punto de partida en términos laborales y sociales aún ya muy complejo para la región, en donde en general, digamos, si uno mira los resultados globales de la región, veníamos de por lo menos un quinquenio en donde todas las mejoras que mencionábamos de la década de los 2000 o del nuevo milenio ya se habían detenido. El periodo de crecimiento fuerte del empleo, el periodo de crecimiento fuerte del empleo formal, recuperaciones de las instituciones laborales, recuperación de los salarios, como mínimo se había ralentizado o detenido por lo menos un quinquenio previo. Entonces la situación de partida, para darles un ejemplo, a nivel regional, la tasa de informalidad era de alrededor, promedio para la región, alrededor del 50%, previo a la pandemia. O sea, 1 de cada 2 trabajadores promedio en la región eran informales en el 2019 y esa era la cifra más o menos que teníamos en el 2012-2013, mostrando claramente ese proceso de formalización se había detenido. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos en una situación que ya era muy crítica, pasamos todo lo que dijimos el año pasado, y en una situación donde hoy todavía la previsibilidad económica está lejos de ser una realidad en la región. Si bien todos creemos que la segunda parte del 2020 va a ser mejor que la primera parte, hoy acaban de publicar las nuevas proyecciones del PIB regional, la CEPAL, y levantó un poquito la proyección para este año en vez del 5,2 al 5,9. De ninguna manera esa tasa de crecimiento para el 2020, que buena parte es arrastre de lo que mostrábamos de la segunda parte del 2019, todavía deja a la región con un nivel de actividad económica aún más baja que el 2019, y por supuesto el rezago es aún mayor para el nivel de empleo. Quiero decir esto porque entonces, de alguna manera, desafortunadamente, no es de extrañar, y menos para esta región, que esos procesos de informalización que tienen que ver con puestos que habían todavía quedado formales y pasen a la informalidad, no sea un proceso, digamos, que estemos verificando. Por supuesto, como yo decía, todavía es un proceso incipiente, entre otras cosas porque necesitamos tener más información actualizada. De algunos países todavía no tenemos información total que nos permita ver estos procesos, pero lamentablemente estamos acostumbrados, sobre todo después de una crisis tan importante, sobre todo si los paquetes de ayuda para sostenimiento y crear empleo formal siguen estando en un contexto que de la macro, digamos, en el mejor de los casos podemos tener cierto repunte seguramente en la segunda mitad del año. Si efectivamente las nuevas olas de contagios, nuevas cepas, de alguna manera se contienen y el proceso de vacunación se acelera en la región, aún en ese contexto favorable, sabemos que para crear
empleo formal y sostenerlo, necesitamos bastante más que eso, necesitamos un proceso de crecimiento del nivel de actividad más fuerte del que estamos teniendo y sobre todo con cierta previsibilidad para dar justamente previsibilidad a estos contratos formales de largo plazo. En la medida en que esas condiciones no estén dadas, probablemente tengamos estos tránsitos hacia la informalidad, sobre todo las empresas que han quedado obviamente muy golpeadas, que necesitan todavía tener apoyo financiero y apoyo económico para poder seguir manteniendo ese plantel de personal formal. Y además, obviamente, del otro lado vamos a tener una creciente presión, porque efectivamente, de hecho, las proyecciones de la CEPAL muestran, y seguramente va a ser así por los indicadores, un crecimiento de la tasa de desempleo. Entonces también el empeoramiento de las condiciones laborales, entre otras cosas, debilita obviamente el poder de negociación de los trabajadores. Entonces digo, todos estos indicadores dan claramente una muestra de que estos procesos de informalización pueden ocurrir. De alguna manera lo extraño es lo que pasó con la tasa de informalidad el año pasado, digamos. Lo extraño no es lamentablemente lo que pueda estar pasando ahora, y de alguna manera entonces esto llama a que efectivamente los paquetes de ayuda no solo tienen que estar en funcionamiento, sino que además tienen que estar reorientados con mayor ímpetu que lo que se hizo el año pasado, en generar las condiciones para crear nuevos puestos de trabajo formal. Creo que la región, en algunos países sobre todo, fueron exitosos en tratar de, aún con los impactos que vimos en el empleo formal, pero que tenían que ver con el impacto espectacular de la crisis económicas, de sostener y mantener el empleo formal. Lamentablemente hoy no alcanza con eso, por esto que digo, pues solo si mantenemos el empleo formal, necesariamente se van a crear nuevos puestos de trabajo, no solo por la población que se fue, que está volviendo, sino que seguramente va a haber algún proceso de trabajador adicional por los bajos ingresos y la necesidad de ingresar al mercado de trabajo de aquella población que no estaba el año pasado, y vis a vis ese crecimiento de la oferta. Solo con el mantenimiento, en el mejor de los casos, del empleo formal, seguramente va a haber un proceso de aumento de la tasa de informalidad, y me parece que entonces la necesidad con continuar con paquetes de ayuda integrados de distinta índole resulta absolutamente fundamental para todos los países de la región, ¿no? Gracias, Roxana. Sí, justamente ahí Gabriela Pontoni leo rápidamente para que te quede. Creo que igual fuiste cubriendo las preguntas que se hacían, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto crees que en el caso de Argentina el ATP o el IFE lograron amortiguar los efectos de la crisis provocada en materia de empleo? ¿Y cuáles serían las políticas necesarias para generar empleo de mayor calidad y revertir o amortiguar el crecimiento de los índices de informalidad? Digo, creo que gran parte lo cubriste, pero si querés agregar algo, justo apareció esa pregunta del público, y después. Sí, decime si querés agregar algo, sí. Creo que Marcia, que le Sí. doy la palabra a Marcia, en todo caso después si queda. Dale, adelante, Marcia. Ok, gracias. Yo entiendo que la pregunta que me fue dirigida es la de Ana Laura sobre las instituciones que pueden solucionar algunas de estas crisis, ¿no? Bueno, Roxana ya habló sobre varias de ellas, ¿no? Yo creo que sí hay, aún dentro de esta conjuntura nacional e internacional, brasileña y internacional tan complicada como la que vivimos, como la que vivemos, hay muchas posibilidades, por ejemplo, de políticas de creación de empleo y renta, de valorización del salario mínimo, políticas de renta básica para toda esta población que ahora está fuera del mercado y sin acceso a derechos y con un número una proporción de desempleados muy grande. De apoyo a los trabajos de cuidados, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí pueden ser hechas, aún en este cuadro que vivimos, ¿no? Pero yo creo que para cambiar de una manera más significativa la situación del mercado de trabajo, la situación de los trabajadores formales o informales, ¿no? Remunerados o no remunerados de los países de América Latina, y ahora me refiero a los países de América Latina que conozco mejor,
que los países europeos, por ejemplo. Yo creo que necesitamos de alguna cosa que va más adelante, ¿no? Yo me refiero al hecho de que todas estas políticas del neoliberalismo, como de retirar derechos de los trabajadores, estas reformas laborales que han sido hechas en varios países del mundo. Yo quería dejar registrado aquí que hice una investigación sobre la reforma laboral de Brasil y de Francia, para la cual Thomas Coutreau fue un informante muy especial. Me gustaría aquí registrar el agradecimiento en público. Entonces, esto fue hecho en muchos países, ¿no? O sea, reformas laborales que quitaron derechos de los trabajadores, ¿no? Y que fue hecho por el neoliberalismo en varios países del mundo, en una cantidad enorme de países del mundo, ¿no? Esta cosa de quitar los apoyos, ¿no? A los servicios de reproducción social, la privatización de la educación, la privatización de la salud, que está ocurriendo en muchos países. En Brasil esto es una cosa espantosa, ¿no? Estas cosas tienen que ser enfrentadas, porque si no, a veces me quedo pensando si no vamos a estar, no sé cómo decirlo en español, en portugués sería enxugando gelo. ¿Me entienden? ¿Cómo se dice esto en español? Lucila, tú que hablas un poco de portugués, es como estar... secando hielo. Secando, esto, secando, secando hielo. Secando el hielo, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Sí, vamos a mejorar aquí, vamos a mejorar allá, pero, por ejemplo, en Brasil tenemos una ley que fue aprobada después del golpe, por supuesto, fue aprobada en 2016, antes incluso de la reforma laboral, que congela el financiamiento para los servicios, para las políticas sociales, incluso de educación y salud, por 20 años. Por 20 años. Ustedes pueden darse cuenta qué significa esto. O sea, el Estado está prohibido por ley de invertir en los servicios de educación y salud más de lo que fue invertido en 2016, solo permitiendo ahí el ajuste de la inflacionaria, solo. O sea, la población puede crecer no sé cuánto en todo este periodo, no se puede invertir más por ley. Esto fue aprobado por el Parlamento brasileño, ¿no? O sea, fue aprobado por el Congreso Nacional. Esto tiene que cambiar, no es posible, ¿no? Las reformas laborales que fueron hechas en varios países, ¿no? Que en Brasil es peor aún que lo que fue hecho en Francia, ¿no? Por esta investigación comparativa que hice, ¿no? Pero que en muchas otras partes, incluso en Francia, fueron hechas quitando derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser cambiado, ¿no? Porque a lo que voy es lo siguiente. Yo creo que necesitamos de instituciones nuevas y necesitamos de cambios que vayan más fondo de lo que políticas que sean muy localizadas, ¿no? Para mejorar situaciones específicas. Por supuesto, esto no quiere decir que estas políticas como política de creación de empleo y renta, de valorización del salario mínimo, de renta básica, de apoyo al trabajo de los cuidados, que nada de esto no sea súper urgente y súper importante. Por supuesto, ¿no? Estas políticas, todas a que se refirió Roxana, son muy importantes y pueden ayudar mucho, especialmente a la población que
que está siendo más afectada por la pandemia y son muy, muy importantes. Lo que digo es que a la larga, o sea, para pensarmos en un proyecto de sociedad que pueda de hecho enfrentar esta crisis de la reproducción social, necesitamos de otras instituciones, de otras leyes, ¿no? Incluso revertir muchas de las transformaciones provocadas por el neoliberalismo, porque estas son transformaciones, mudanzas de instituciones que fueron creadas para favorecer el capital, aumentando la exploración sobre el trabajo. Entonces, ni modo, ¿no? Tenemos que avanzar en este sentido, si no, no vamos a resolver, de hecho, los problemas más serios que enfrentamos. En este sentido es que yo dije que sería como secar hielo, pero en el sentido de si solo atacamos estas cosas, lo que quiero decir es que las dos cosas tienen que ser atacadas a la vez, ¿no? Si no, no vamos a cambiar mucho. Es esto. No sé si me entendieron. Sí, muchas gracias, Marcia, muy, muy claro. Tomás, Roxana, no sé si quieren agregar algo del piso, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí, solamente para completar lo que Marcia acabou de decir, con que concordo plenamente. Eu diria que hay dos líneas, dos proyectos que me parece sería muy importante colocar en el debate. El primer, obviamente, precisamos de aumento do salário mínimo, de seguro-desemprego, de renda mínima para quem não pode trabalhar, etc. Esses, obviamente, são pressupostos básicos da luta contra a pobreza e as desigualdades, mas para ir mais lejos, como Márcia acabou de dizer, eu colocaria dos ideias. La primera sería la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo, que me parece tiene más justificativos do que nunca, porque no se trata solamente de una medida social para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores y para generar nuevos empleos y reducir la tasa de desempleo, pero también es una medida altamente ecológica porque va a favorecer la actividad cultural, la actividad política, la actividad amigable, la actividad social de las personas y no más la actividad de consumo material, de acúmulo de objetos, de consumerismo. Yo creo que la reducción de la jornada tiene nuevas justificativas con la crisis ecológica, sobre todo en los países ricos, pero también yo creo para una buena parte de la población más abastada de los países de América Latina, sería mucho sentido colocar eso. Y la segunda cosa sería, con esta reducción de la jornada, utilizar una parte de esa reducción de la jornada de trabajo para discutir, deliberar sobre las prioridades de la producción y democratizar, en fin, dar nuevos derechos a los trabajadores y, más allá de los trabajadores, para a la sociedad civil, para participar de las decisiones productivas, para reorientar las prioridades de inversiones para una sociedad más sustentable y más duradora.
y también dar más enfoque a actividades de cuidado en relación a actividades de reproducción, en relación a actividades de producción y también a actividad política en relación a actividades de consumo. Yo creo que tenemos que reconsiderar la distribución de los tiempos sociales en nuestras civilizaciones, si nos queremos que las sean duradoras. Muchas gracias, Tomás, por las reflexiones. Roxana, no sé si a vos te había quedado algo. Dos segundos para, dale, 2 segundos nomás para hacer una reflexión final. No, que de acuerdo con las propuestas de políticas que han mencionado Marcia y Tomás, simplemente solo marcar que en América Latina algunas de las políticas o medidas que consideramos todos y estamos de acuerdo y consideramos que son básicas, no porque sean básicas en sí mismos, sino porque son fundamentales para construir y avanzar otros caminos, todavía no están asegurados. Entonces, por ahí decimos, bueno, estamos de acuerdo con fortalecer las instituciones laborales como el salario mínimo, o estamos de acuerdo en avanzar en esquemas de mayor cobertura de transferencias de ingresos. Bueno, lamentablemente la región está todavía muy lejos de eso. Entonces, más allá de que por supuesto tenemos que pensar más en el mediano plazo, y decimos con esto no es suficiente, la verdad es que todavía no tenemos asegurados esos pilares. Que la región ha avanzado, sí, de hecho, por ejemplo, un mecanismo que permitió salir rápidamente con transferencias a los hogares es que casi todos los países de la región tenían transferencias a los hogares que tuvieran niñas, niños y adolescentes, y eso claramente respecto de la crisis del 2009 estábamos mejor posicionados porque los teníamos, por lo menos los hogares con presencia de niños, niñas, que suelen ser los más vulnerables, ya los teníamos o los tenían los gobiernos nacionales visibilizados y se pudo recurrir rápidamente. Lo que por malas razones, digamos, ahora hemos avanzado en cubrir justamente a una población mayor, que lo que decía anteriormente, hay que ver cómo se institucionalizan esos avances. Entonces todavía desde el lado de las instituciones y las políticas activas del mercado de trabajo hay mucho por hacer. Hay muchas políticas activas del mercado de trabajo implementadas en la región, falta más coherencia, falta más integración, falta identificar claramente a quiénes están dirigidas esas políticas y con qué objetivos, cómo se interrelacionan esas políticas con medidas puramente de transferencias de ingreso, con qué objetivo para cubrir qué población. Falta definitivamente terminar de universalizar toda la cobertura de la protección social y de ingresos a la niñez. La región ha hecho muchos avances, pero todavía hay muchos baches que todavía falta cubrir. Entonces, me parece que uno tiene que tener la mirada de mediano plazo, pero sin dejar de mirar todavía todo lo que nos falta, avanzar y fortalecer cuestiones que ya creemos que deberían estar cubiertas y resueltas, y lamentablemente la región no ha avanzado completamente en esas dimensiones. Entonces, simplemente me parece que quizás incluso uno tiene que parar, mirar lo que tenemos los distintos países y tratar de dar más racionalidad a este conjunto de iniciativas por parte de los estados nacionales. Y el último punto, cómo uno integra todo esto que mencionamos desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral con las estructuras productivas de baja productividad sistémica, de muchas brechas de heterogeneidad productiva en la región, sobre todo de cara al futuro, de cómo va a avanzar la región en la inserción internacional y sobre todo teniendo en cuenta el cambio tecnológico y la transición digital, en una transición en donde la región, por lo menos previo a la pandemia, se venía quedando atrás. Entonces me parece que también hay que dar grandes discusiones, un poco Marcia lo planteaba en algunos de estos términos, en cuáles son las discusiones más desde el aparato productivo, digamos, cómo se inserta y a qué se dedica América Latina y qué tipos de demanda de empleo se generan a partir de ese aparato productivo. Entonces me parece que son discusiones que son bien válidas en este momento, no solo de corto plazo, sino obviamente de mediano y largo plazo para la región. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roxana. No sé, Marcia, si querés en un minuto hacer un cierre. Ok, voy entonces, tenemos solamente un minuto, voy a hablar. 2 minutitos, sí. Estoy en total acuerdo y creo que fue una muy buena lembranza de tomar la cuestión de la jornada de trabajo, ¿no? Esto es una cosa que empieza a ser planteada en algunos países de Europa y que me parece muy, muy importante.
incluso porque a raíz del desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad que ese desarrollo tecnológico nos trae, es evidente que ya no habría necesidad de jornadas de trabajo tan largas como las que hay hoy en día, ¿no? Pero esto, por supuesto, va a necesitar una otra lucha, ¿no? Porque cuando uno mira las reformas laborales se ve que, de hecho, el patronato no está pensando en esto, ¿no? Y aquí estas reformas que tienen un impacto en la relación entre capital y trabajo, aquí yo digo en América Latina, estas cuestiones son más difíciles, ¿no? Yo diría, por la asimetría de poder entre el capital y el trabajo en nuestra región, ¿no? Pero creo que esta es una cuestión fundamental, ¿no? Y también creo que, bueno, muchas de las cosas también planteadas por Roxana estoy de entero acuerdo, ¿no? O sea, son cuestiones que van en el sentido de traer, de mejorar las situaciones, ¿no? Para los trabajadores. Pero yo creo que también tendríamos que mirar para estas soluciones de más largo plazo, pensando en esta crisis multidimensional como planteé en mi ponencia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un poco que pensar que el mundo, si va a intentar, o si queremos de hecho intentar resolver la crisis ecológica que algunos teóricos, yo no sé porque no estudio tecnología, pero algunos dicen que estamos en el límite de no poder más revertir, ¿no? el desastre ecológico. Nosotros tenemos que pensar en que repensar, ¿no? Toda la cuestión de la producción. Vamos a seguir produciendo carros, vamos a seguir utilizando este tipo de energía que utilizamos. O sea, tenemos que pensar en nuevos tipos de empleo, ¿no? Y en nuevas actividades económicas, ¿no? En una nueva base energética, en empleos que sean esto un poco que OIT tiene una producción volcada a esto, ¿no, Roxana? Los empleos verdes, ¿no? O sea, yo creo que no es solo mirar para el trabajo, pero mirar para el trabajo pensando que necesitamos de una otra sociedad, ¿no? De una otra base productiva y una otra base energética, porque todo esto está involucrado, ¿no? Y no podemos pensar solamente en la resolución de una crisis sin mirar a las demás. Bueno, esto solo intentando ahí hacer un cierre, un resumen de mis pensamientos. Muchísimas gracias, Marcia, muchas gracias. Bueno, quiero volver a agradecerles a Marcia, a Roxana, a Tomás por haberse tomado este tiempo de compartir sus pensamientos en este espacio y bueno, nuevamente por a Marcia y a Tomás por el esfuerzo por hacerlo en castellano, lo cual lo hizo mucho más accesible para quienes asistieron. Y los invito a acompañarnos en las próximas actividades de ACET. Ahora la próxima gran actividad es el Congreso Nacional, que va a tener lugar entre el 1 y el 3 de diciembre. Va a ser completamente virtual en esta oportunidad, así que esperamos llegar a más personas que las habituales. Ahora el 10 de septiembre cierra el llamado a presentación de resúmenes para presentar trabajos en el Congreso. Y como les decía alguien en el chat, en pocos días van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube las grabaciones de las tres sesiones para quienes no hayan podido participar de las anteriores y estén interesados. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales para más novedades y nuevamente gracias a quienes participaron hoy, a quienes se acercaron y a nuestros invitados.
Nos vemos en la próxima, esperemos pronto. Presencial. Un abrazo, gracias. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias. Gracias, Ana. Gracias, Chao, gracias a todos gracias. y todas. Hola María.